el estudio. En este caso, mi objetivo en esta tarde no es solo exponer teoría, porque teoría, pues ya han escuchado mucho, ¿no? Sino mostrar cómo el olvido sistemático de la víctima ha estado deformando nuestra comprensión del delito, de inclusive de la justicia y más que nada, lo que nos atañe el día de hoy, a la intervención criminológica y sobre todo que implica reintegrar a la víctima al centro del estudio criminológico, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ir iniciando a lo largo de este tiempo. Ah, caray, no quiere cambiar, ya, ok, creo que ya se cambió. Bueno, a lo largo de esta hora, hora y media, vamos a estar revisando un poco de cómo y por qué la víctima quedó en segundo plano frente al estudio de la persona que comete un delito. Personalmente no me gusta llamarles delincuentes, pero bueno, la persona que cometió el delito. Entender que propone la victimología como ciencia y cuáles son las principales categorías, que de hecho hay un libro muy interesante en Amazon que me gusta mucho, justamente se llama Victimología y las categorías, algo así, no recuerdo muy bien, pero de igual manera yo creo que lo vamos a estar posteando en redes y también se lo paso a Manuel para que si quiere repostear, lo tengan ahí en cuenta. No es caro, si no mal recuerdo, no es caro. Entonces, la verdad es que me gustó mucho ese libro. Analizar también, vamos a analizar algunos ejemplos de victimización y desvictimización, tanto individuales como institucionales. Vamos a reflexionar algunas cuestiones de nosotros como criminólogos, inclusive como docentes, como profesionales, frente a esta dura realidad, ¿no? Y pues finalmente vamos a cerrar con otra reflexión, pero ahora de forma ética y humana. De hecho, por ahí les preparé un video que es uno de mis favoritos eh, y emotivos para mí. Bueno, antes de continuar, quiero dejar una pregunta al aire para que vayan pensando en su respuesta durante la sesión y quisiera preguntarles a cada uno y cada una de ustedes qué tipo de criminología construimos cuando solo miramos al victimario y dejamos en silencio a la víctima. Repito la pregunta, ¿qué tipo de criminología estamos construyendo cuando solo estamos mirando al victimario, perdón, al victimario y dejamos de lado o dejamos en silencio a la víctima? Porque, como diría un criminólogo que todavía, gracias a Dios, sigue vivo, Luis Rodríguez Manzanera nos dice, no hay criminología completa sin el estudio sistemático de la víctima. Entonces, hoy vamos a intentar justamente eso, ¿no? Vamos a completar ese cuadro de estudio. Ahora, vamos a ver un poquito las raíces culturales, ¿no? Eh, Si pensamos, por ejemplo, en el relato de Caín y Abel, para los que no son religiosos, pues bueno, es una historia muy conocida de la Biblia y lo menciono porque sí ha pasado, ¿eh? He tenido alumnos o alumnas que cuando les doy la clase de victimología y les enseño sobre este relato, me dicen, ¿y quién es Caín? ¿Y quién es Abel? Y resulta que no conocen esta historia. Pero bueno, si alguien no la conoce, les invito, si aunque no sean religiosos, les invito a conocer esta historia. Pero bueno, vamos a pensar entonces en este relato y Abel es la primera víctima de una manera simbólica, pero el foco narrativo en realidad solo se centra en Caín, en su culpa y en su castigo. Para quien no conoce la historia, les voy a hacer un pequeño spoiler y un breve resumen de esta historia de Caín y Abel.
Pues resulta que Adán y Eva tienen a sus dos hijos, Caín y Abel, y cada uno de ellos daba ciertas ofrendas a Dios. Entonces Dios miraba con admiración, le gustaba más, a grosso modo, le gustaban más las ofrendas de Abel y dejaba un poco de lado las ofrendas que le daba Caín. Caín, frente a esos celos, a esa envidia, termina matando a su hermano. ¿Sí? Entonces, pues aquí entra el primer, el primer homicidio, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, en esta lógica se repite a lo largo de la historia, porque si nos damos cuenta, interesa más quien rompe la norma y cómo lo castigamos que quien sufre el daño y cómo se repara. Ujú. Nos importa más el victimario que la víctima. Ahora, en la tradición penal clásica, el eje era, por ejemplo, hay una norma, hay alguien que la transgrede, el Estado responde con un castigo y la víctima aparece apenas como justificación moral, es decir, alguien fue dañado y por eso debemos castigar. ¿Mm? Pero una vez que el aparato punitivo se activa, la víctima pues desaparece de ese hecho. Ahora, durante varios siglos, en varios sistemas jurídicos, bueno, de esta parte antigua, las penas se enfocaban solo en castigos ejemplares, entre comillas, ¿no? Mutilaciones, eh, eh, humillaciones, lesiones, pena de muerte. La lógica era, mientras más duro castiguemos, más enfrentamos al delito, ¿no? Pero entonces vamos a esta pregunta clave. ¿Dónde quedaba la víctima? ¿Sí? Generalmente va a quedar en dos lugares. Número uno, como un pretexto moral para justificar el castigo. Y número dos, como un sujeto olvidado, una vez que el Estado asumía el control de ese delito o de ese conflicto o de ese hecho. ¿Sí? La preocupación era, ¿qué hacemos con el delincuente? No, ¿qué hacemos con la víctima? Uh-huh. Incluso cuando la víctima podía obtener algo de la reparación del daño, en realidad no era por su dignidad, sino porque el sistema necesitaba orden. Y en otro caso, con la consolidación que se dio del Estado moderno, el conflicto pasa de ser ofensor-víctima a ser ofensor-Estado. Uh-huh. La víctima aquí pierde protagonismo, no va a decidir la pena, no controla el proceso y muchas veces ni siquiera es escuchada en condiciones dignas. Seguramente ya han escuchado de la revictimización. Como dice una autora, Hilda Marchiori, la víctima fue jurídicamente desplazada por el Estado. El Estado toma el conflicto, lo procesa y, entre comillas, se los digo, lo resuelve, pero no necesariamente lo repara. Entonces, esto va consolidando una criminología que mira hacia el delincuente, hacia la persona que comete un delito, como un objeto central y deja a la víctima como algo secundario. Entonces, nos hacemos expertos en etiología del delito, pero no en etiología del daño. Vemos al victimario, pero no vemos a la víctima. Y si ustedes revisan su formación académica, y sean honestos, sean honestos por un momento, piénsenlo. ¿Cuántas materias tuvieron sobre perfilación criminal, sobre criminología, sobre criminalística, sobre teorías del delito?
y cuántas exclusivamente sobre víctima, sobre victimización, sobre reparación, sobre acompañamiento. Ah, creo que alguien iba a hablar. Adelante. Sí, notoriamente muchísimas menos de lo que se refiere a la víctima, al estudio de la víctima como tal. Y justamente citando a Rodríguez Manzanera, quien tiene un libro que es justamente La criminología, que fue el primero que leímos nosotros en la universidad. Y pues tiene uno de victimología. En el de victimología, él dice que tiene esta teoría, ¿no? De que eh, de que la sociedad no conecta con la víctima porque ¿a quién le gustaría estar en los zapatos de alguien que está siendo sobajado, maltratado, que mataron? ¿A quién le gustaría estar en los zapatos de la víctima? Y sin embargo, sí llegamos a tener como sociedad cierto morbo, interés, eh, ¿no? De conocer qué motivó a este criminal a hacer algo que de alguna manera inclusive en muy los inicios de la carrera nos dicen pues que todos tenemos sí una cierta capacidad de cometer algún delito de alto impacto, solamente que no conocemos cuál es nuestro detonador, ¿no? Entonces, muy en ese sentido yo hacía la reflexión y decía, bueno, sí, en efecto, ¿no? Si eres una madre y te dicen que a tu hija le hicieron tal o cual, muy probablemente te genere este instinto de querer lastimar y de querer, sin embargo, tú mismo ahí reflejas esto que la sociedad hace, ¿no? Interesarte más por la parte criminal es como toda esta apología, ¿no? Narcocorridos, esta cultura de que me llama más la atención toda esta parte, inclusive hasta como criminólogo, ¿no? ¿Por qué me intereso por hablar con el delincuente? Puesto que me interesa conocer la profundidad del delito, el inicio, el origen, ¿no? Y bueno, esto lo comentaba porque justamente el mismo Rodríguez Manzanera era quien decía, bueno, la teoría es que a ninguna persona nos gustaría ponernos en el zapato de la víctima, ¿no? Y muchas veces eso era lo que tal vez nos impedía empatizar. Yo hace un momento les comentaba que soy servidor público y que trabajo en eh, la dirección de los espacios, mecanismos, albergues y refugios, y lo que veo son violencia todos los días, víctimas todos los días, y justamente me recuerda mucho de todo lo que me enseñaron, ¿no? En la universidad, que era muy enfocado a a lo que invita al criminal, ¿no? Que el criminal, incluso todos estos factores que son diversos, que tienen que ver con que eh, accione de cierta manera y también entiendo, porque atiendo víctimas todos los días, lo olvidado que está el sector, porque inclusive como institución, vincular con otra institución para poder ayudar a la víctima es súper complejo, ¿no? Es un trabajo que todavía tenemos, pero yo me super extendí, perdón. No, no te preocupes, Libertad, qué gusto escuchar este tipo de respuestas. La verdad es que sí me llena mucho escucharte porque es algo que está pasando, ¿no? Estamos respondiendo o estamos viendo una cultura penal, ¿no? Que está centrada en, en el victimario en vez de la víctima y también lo hay desde la parte académica. Puedo decirles orgullosamente que en su momento he tenido grupos que al principio me pedían, por ejemplo, temas de, maestro, ¿por qué no nos enseña a perfilar un delincuente? Maestro, ¿por qué no nos enseña a perfilar un asesino, al Chapo, esto, el otro? O sea, al principio. Y ya una vez que terminábamos, por ejemplo, un bloque o un módulo o no sé, no sé, el primer cuatrimestre, algo así, terminábamos y yo les decía, ok chicos, les voy a atender a sus peticiones, ustedes díganme de qué quieren que les hable.
de perfilación criminal, de asesinos en serie. O sea, yo les daba opciones, ¿no? En este caso, para atender a sus peticiones. Y resulta que terminaron pidiéndome temas en cuestión de víctimas, temas en cuestión de primeros auxilios psicológicos, primeros auxilios psicológicos cibernéticos, no, victimología del adulto mayor. Veíamos diferentes tipos de víctimas. ¿Por qué? También me ha pasado cuando me dan la materia de victimología que solo se centran en un cierto tipo de víctimas, dejando de lado que hay muchos tipos de víctimas que podemos ver. Hace ya casi un año que me fui del Estado de México, estoy viviendo ahora en Guadalajara y pues dejé a algunos grupos en ese estado y después de cierto tiempo hay unos alumnos que me escribieron y es de maestro porque nos dejó. Hay una materia que es la de victimología, que es la única que me daban a mí, bueno, no la única, sino más bien a mí era el único que me la daban porque era el adecuado para esa materia, pero pues una vez que me voy, pues obviamente tenían que dárselas a otros maestros. Entonces, pues estos alumnos decían, no, maestro, es que no salen de un tema, no nos han enseñado qué es la victimología, no nos han enseñado absolutamente nada. Entonces, tristemente también esto tiene que ver con los temarios que tenemos todavía vigentes y que por mi parte, y si hay algún docente presente también de criminología, de victimología y demás, yo les invito a que hagan sus propios temarios, enfocándose en la actualidad y no en lo que ya está prácticamente este, eh, desahuciado, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a continuar, pero tranquilos, yo no quiero que se culpen, ¿no? De que si no tuvieron las materias, no, no es para culparse, sino es para que se hagan responsables en realidad de equilibrar la balanza a partir de ahora. Porque, digo, en su momento se los comparto, yo fui muy autodidacta, muy autodidacta, porque veía mucha carencia en mis docentes. No todos, tuve muy buenos docentes, pero también tuve unos muy malos. Entonces, eso me hizo afrontar la parte autodidacta y le contaba a mi esposa hace poco, había últimos semestres, en este caso, que me aburría muchísimo porque ya eran temas que ya había conocido de forma autodidacta. Pero bueno, háganse responsables de equilibrar la balanza ahora en cuestión de víctima y victimario. Entonces, vamos a continuar aquí. Bueno, aquí estos personajes, eh, bueno, frente a este vacío, vamos a realizar otra pregunta, digamos algo incómoda, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de mirar solamente al victimario, pues también miramos de manera científica a la víctima? Ahí es donde va a surgir la victimología como campo específico, que no es nueva. Ojo, la victimología no es nueva, tiene ya muchísimos años de historia. Por ejemplo, Benjamin Mendelssohn, perdón, Mendelssohn, que es abogado, es considerado el padre de la victimología, y él curiosamente propuso algo disruptivo a su época. Y digo disruptivo porque estuvo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense, él mencionaba que se tenía que estudiar la personalidad biopsicosocial de la víctima. Y seguramente para los que estudiaron criminología, criminalística, han escuchado mucho desde el primer día el estudio de las tres esferas, biopsicosocial, que ahora actualmente tendrían que ser más. Si por ahí está mi hermana, mi hermanita Mirna, seguramente pues vamos a coincidir que ahora no solamente es la parte biopsicosocial, también es la parte cibernética. Ya entramos en un mundo cibernético que hay que analizar. Entonces,
También tenemos que analizar la relación con el victimario, tenemos que entender que el sufrimiento no es solo físico, sino que también es psicológico, emocional, social, etcétera. Entonces, Mendelssohn plantea algunos criterios sobre, por ejemplo, la naturaleza del sufrimiento, eh, la parte social del sufrimiento y cómo de ese proceso puede surgir eh, como un complejo de inferioridad en la víctima, es decir, una sensación de que no vale, de sumisión, ¿sí? Entonces, aquí Mendelssohn lo que hace es romper con la idea de que la víctima es solo el sujeto pasivo del delito y dice que la víctima tiene una historia, tiene una estructura, tiene un papel en el origen del delito o del hecho y también, por supuesto, en las posibilidades de reparación. Uh-huh. Ahora, pensemos, por ejemplo, un caso de delito sexual, ¿no? No solamente hay daño físico, también hay vergüenza, culpa, estigma, miedo a no ser creída, temor al que dirán. Aquí Mendelssohn lo que dice es, si solo nos enfocamos en el victimario, vamos a ignorar el sufrimiento que tiene la víctima y estamos perdiendo información valiosa para la prevención y la reparación integral de ella. Esa mujer o esa persona no es solamente la víctima del artículo tal, es un sujeto que necesita ser entendido en su contexto psicológico y también social. Y tenemos, por otro lado, aquí a Hans von Henting, y que, pues bueno, él rompe el molde al estudiar también con la contribución de la víctima al hecho delictivo. No en el sentido de culpabilizar, sino más bien entender la dinámica que tiene. Aquí se interesa por las categorías psicológicas de las víctimas, por ahí busquen algunas tablas que están, creo que, subidas en Google sobre Benjamin Mendelssohn y Hans von Henting, sobre las categorías que realizaron en cuestión de víctimas. En este caso, también se interesa por factores como la imprudencia, la vulnerabilidad, la dependencia de las víctimas, el contexto que tiene el tiempo, lugar y la relación entre víctima y victimario. El lugar, el tiempo también tiene mucho que ver. No es lo mismo hace 10 años que a día de hoy. No es lo mismo estar en Guadalajara a estar en Puebla. No es lo mismo en absoluto. Entonces, perdón, Henting abre esta puerta para entender que el delito muchas veces surge de una interacción, no de un actor aislado, ¿sí? Por ejemplo, la violencia de pareja, ¿no? No podemos analizar el hecho de cómo si dos personas aparecieran mágicamente en un expediente, ¿no? Hay una historia, hay un vínculo, hay una dependencia emocional, hay una jerarquía de poder, hay factores culturales, hay creencias de género, hay muchas cosas detrás. Y Von Henting nos recuerda justamente que la relación previa entre víctima y victimario es clave para poder entender esta dinámica del daño. No es lo mismo una agresión por parte de un desconocido que una agresión por parte de alguien que la víctima ama, teme o necesita. ¿Sí? En este caso, podemos entrar también en el contexto latinoamericano. Nos mencionaba Libertad a nuestro querido Luis Rodríguez Manzanera, ¿sí? Que él juega un papel muy clave porque él sistematiza muchos de estos aportes de los que les estoy mencionando y los adaptó a nuestra realidad, porque él justamente habla de la pareja penal víctima, victimario, y él distingue aquí múltiples formas en que pueden
conocerse, pueden atraerse o pueden rechazarse. Esto nos hace ver cómo el delito no solo como un hecho, sino como una relación compleja, ¿sí? Aquí él desarrolla el concepto de victimidad y esa construcción interna es una construcción interna y social de ser, entre comillas, de ser víctima, ¿no? Que va más allá de un hecho puntual. Ahora, su esposa, que también admiro muchísimo, que es María de la Luz Lima Malvido, ella pone muy en concreto, muy en énfasis en los derechos humanos, ¿sí? En la idea de que la víctima no solamente es objeto de atención, sino también titular de derechos, que por cierto, ella tiene un libro que se llama Derecho Victimal, lo recomiendo muchísimo, porque ella dice que es titular de la verdad, la víctima es titular de la verdad, de la justicia, de la reparación y, por supuesto, la no repetición. Pero bueno, tristemente esto lo podemos hablar de una forma muy emocional, muy tierna, muy romántica, pero lo sabe muy bien si en este caso Libertad, que eres servidora pública, tú sabes muy bien que no es lo mismo la teoría a lo que en realidad está pasando allá afuera. Si se repite, si se revictimiza, no se repara, no hay verdad, no hay justicia. Pero bueno, por eso es que todavía hay muchas personas que nos seguimos capacitando. Adelante, Libertad. No, exactamente, que desde la Secretaría se tiene mucho enfoque de género, ¿no? Pero también yo tengo la fortuna de haber tomado un diplomado en derechos humanos que justamente te da esa posibilidad, ¿no? De aunque estés con únicamente el sector de las mujeres, que bueno, quien se conoce como pues una víctima a lo largo de los años, ¿no? Pero bueno, sí, estos casos tan complejos, también te das cuenta del proceso de la víctima, ¿no? Cómo va pasando por diferentes procesos. Y sí, que en efecto, buscas tú siempre que sí exista este acceso a la justicia, ¿no? Más que palabras, más que protocolos, más que herramientas y mecanismos de sí, innovadores que a veces le queremos decir nosotros, ¿no? No es nada más que, como dice el mismo derecho, ¿no? Darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, y pues bueno, en ese sentido, se quedan, incluso muchas víctimas se quedan con la sensación de que no tuvieron justicia, incluso cuando el agresor está en la cárcel, ¿no? Porque nosotros tenemos desde el área que yo dirijo, que es justamente esta dirección, los casos son muy complejos. Tenemos casos muy tristes, ¿no? Donde los niños ya tienen marcas tremendas, porque además estos refugios son para mujeres en situación de violencia y sus hijas e hijos, ¿no? O sea, si se nos abre mucho el sector, tenemos que tener perspectiva de niñez y adolescencia, perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, intersectorialidad. O sea, tenemos que estar muy amplios en todo este tema. Entonces, sí tenemos mucho por hacer todavía, siento yo que en cuestión de fiscalías, pero pues es algo que todos los días, si te gusta, si es tu pasión, si es tu letra, si es a lo que veniste, me parece que es algo, porque incluso en mi caso, en la dirección que tengo la tarea de ser titular, tenemos esta contención para las profesionistas que dan contención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mucho, es demasiado, estás cargando con muchísimo. Y aún así, yo lo que siempre les digo es que, bueno, yo estoy estudiando esto y para mí esto es justamente la carnita, ¿no? O sea, es como desmenuzar cada caso, entender qué parte a lo mejor falló en un proceso, eh, o sea, sí, ¿no? Toda la parte administrativa que viene con estos temas, pero siempre pensando en no revictimizar, en no repetir lo mismo de antes, porque también, digo, tengo oportunidad de haber estado en
hice unos cursos en el ICMEC y justamente que se llaman agentes de cambio, que era para todos aquellos que trabajamos en la primera línea de las víctimas, que de varios delitos de alto impacto, entre ellos la trata de personas. Y justamente nos decían, ¿no? En 10 años hacia atrás, tenías a una víctima de trata de personas que tenía menos de 18 años y le preguntabas, tú, fiscalía, tú, policía de investigación, ¿y desde qué edad te prostituyes? Y dices, bueno, o sea, la misma pregunta, la misma entrevista, entonces hemos tenido que trabajar, por lo menos desde Quintana Roo, en cómo les emplean las preguntas, en hacer una formación específica para las mujeres que se dedican a dar atención a mujeres, trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas. Es amplio, es algo tremendamente, pues a ver, nos llevan muchos años de gane, ¿no? Y ha sido un olvido sistemático. Entonces, el visibilizar y el atender va a ser complejo, pero creo que cuando tienes, pues digamos, la vocación, y por eso nosotros estamos acá, ¿no? Creo que es muy importante, la formación es parte del cambio. Perdón. No te preocupes, Libertad, muchas gracias. Definitivamente veo que los servidores públicos van avanzando, afortunadamente, porque también pues me ha tocado con mis alumnos que pues se encuentran con servidores públicos que no les interesa la formación para su profesión, ¿no? Y eso es muy triste porque entonces no estamos avanzando, pero esto, escucharte me está dejando justamente el ver que sí hay muchas personas servidoras públicas que sí se están capacitando, que no solamente están buscando el papelito, porque nos ha pasado justamente desde el colegio que presido, que nos han venido servidores públicos solamente por el papel, no por el estudio en realidad. Estamos implementando ahorita un nuevo modelo en nuestros diplomados y este modelo se enfoca directamente en que se queden precisamente con el conocimiento, no solamente de, pues voy a dejar ahí la grabación y que se coloque y ya me voy a hacer otras cosas. Y no, 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 es otro modelo para que veamos si en realidad están aprendiendo o no. Pero bueno, continuando, ahorita recordando también a Hilda Marchiori, hablando de la revictimización que haces mención, Libertad, ella insiste justamente en esta importancia de reconocer la victimización secundaria, porque es la que proviene del sistema, de las instituciones y de los profesionales que en teoría están para proteger, pero terminan pues dañando más, ¿no? Entonces, en conjunto, todos estos autores nos dicen, no basta con estudiar al delincuente, hay que estudiar el daño, la relación y la forma en que la sociedad responde a ese daño, ¿sí? Ahora, aquí podemos ver que la victimología nace cuando algunos autores se atreven a decir que la víctima no es un accesorio del delito, es un sujeto cuya realidad debe de ser estudiada con el mismo rigor que el victimario, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, pues ya no tenemos pretexto de si seguimos dejando a la víctima fuera del estudio criminológico, ya no sería ignorancia histórica, sería en realidad una decisión metodológica. Bien, pues bueno, aquí la victimología como ciencia joven, ¿no? Construye su cuerpo teórico mediante algunas categorías, formas de organizar esta parte victimológica para poder estudiarla y poder transformarla, como toda ciencia, ¿no? Tenemos que tener un orden. Entonces, vamos a partir desde lo básico. En este caso, ay, creo que aquí al revés. Sí, la víctima, ¿no? El individuo o, pues sí, el sujeto que tiene el daño, ¿no? Por acción o por omisión. Con o sin delito es formalmente reconocido. El victimario, quien inflige el daño, ya sea de forma directa o indirecta.
Y pues entre ambos una relación victimológica puede ser previa, puede ser simultánea o puede ser posterior al hecho. Como por ejemplo nos dice Rodríguez Manzanera, que hay múltiples combinaciones. De hecho, en sus libros lo menciona, en varios de sus libros lo menciona, que se conocen, que no se conocen, que uno conoce al otro, que hay atracción, que hay rechazo, que hay indiferencia, etcétera, ¿no? Cada combinación da una dinámica pues distinta del daño. Ahora, por ejemplo, podemos imaginar un caso de violencia familiar, ¿no? Por ejemplo, la víctima aquí, pues es la mujer que sufre agresiones físicas y psicológicas. El victimario, la pareja. Y la relación que tienen, pues es el vínculo afectivo, económico y social. Aquí no hay solo un golpe, sino hay una estructura también de dependencia y de control, porque tal vez ella depende económicamente de él y teme por sus hijos, teme al que dirán, tiene una carga de creencias religiosas o culturales de aguantar. He escuchado señoras ya casadas que en su momento han dicho, no, pues es que yo pues era golpeada por mi esposo porque era normal, porque mi mamá sí me lo dijo, mi abuela sí me lo dijo, mi bisabuela sí me lo dijo, ¿no? Entonces tenemos que aguantar, generacionalmente se da. Si solamente vemos el golpe, nos vamos a perder el sistema. Ahora, vamos a otro tipo de caso, ¿no? Por ejemplo, un robo o un asalto en algún camión o algún tipo de transporte público, ¿no? La víctima y victimario aquí no se conocían previamente, ¿sí? El vínculo se crea en el momento del delito y se rompe ya después de que termina. Aún así, este encuentro está generando algo, está generando miedo a que la persona salga, la víctima, desconfianza en el alrededor, en el entorno, hipervigilancia, cambios de ruta, que de hecho es muy bueno, la verdad. Haciendo un paréntesis en este caso, en los cambios de ruta de sus trabajos, de diversos lugares a los que van, son muy buenos hablando de prevención. Pero bueno, regresando a este punto, de horarios también, cambios de comportamiento, el hecho, aunque fue breve, aún así el impacto no necesariamente va a serlo. No sé si se me vino a la mente un capítulo muy muy visto de Los Simpson que justamente da específico esta situación. Y es, si en algún momento lo vieron, es de que a Marge, la esposa de Homero Simpson, la asaltan, ¿no? Y esta Marge termina pues con muchísimo miedo de salir, no sale durante mucho tiempo y empieza a ejercitarse, ¿no? Bueno, eso ya es parte del capítulo, pero justamente tiene ese centro, ¿no? Se tiene miedo a salir, tiene desconfianza, empieza a sentirse como que en algún momento de donde estaba escondida iba a entrar el asaltante, en fin, tiene todo esto que les acabo de mencionar. Pero bueno, en ambos casos hay víctimas y victimarios, pero la relación es completamente diferente, ¿sí? Y eso, pues obviamente modifica la forma en la que se interviene. Ahora, vamos a algunos factores que seguramente en su momento de criminología vieron los factores criminológicos o criminógenos. Y en este caso también tenemos los factores victimógenos. ¿Sí? Los factores victimógenos son aquellos que aumentan la probabilidad de que una persona se convierta en víctima.
Y tenemos los endógenos y tenemos los exógenos. Si alguien no los conoce, pues bueno, endo de adentro, lo explico de alguna manera, de la piel hacia adentro, ¿sí? Y lo exógeno de la piel hacia afuera. Es decir, lo endógeno es la edad, el género, las condiciones de salud, los rasgos psicológicos, eh, el estilo de afrontamiento, ¿no? También es algo endógeno. Y lo exógeno, nos vamos a, por ejemplo, la pobreza, el contexto violento que tiene la persona, la ausencia de redes de apoyo también, la impunidad, la cultura de tolerancia a la violencia, ¿sí? Entre otras cosas. No, no son culpas, son estas condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Por ejemplo, eh, no sé, los adolescentes que están hiperconectados, ¿no? Con una alta exposición en redes, son especialmente vulnerables a lo que es el ciberacoso, el grooming, la sextorsión, ¿sí? Tenemos la parte endógena que es la necesidad de pertenecer. Y también los jóvenes quieren ser aprobados y por supuesto también tienen esa impulsividad. Esa es la parte endógena. La parte exógena, tienen internet sin supervisión. Los padres no saben ni en qué páginas andan navegando, ni con quién, ni nada, ¿sí? Y pues están en anonimato y las plataformas no tienen regulación. Entonces, en combinación de todos estos elementos endógenos y exógenos, vamos a generar un alto riesgo victimológico. Ahora, como advierten muchos autores, pues actuales, ¿no? La víctima digital es una de las menos protegidas y de las más expuestas. Ujú. Ahora, vamos a otro caso. Vamos a ver qué se me ocurre. Adultos mayores, ¿no? Adultos mayores pueden ser víctimas de fraude, pueden ser víctimas de abuso patrimonial, de maltrato. Hace poco vi en Netflix una descripción de una película, no la he visto, por cierto, pero me llamó la atención porque justo mencionaba de una persona que despojaba a los adultos mayores de su pensión, algo así, tenía como esa descripción. Ya después la veré, pero justo más o menos trata algo relacionado porque pues estos adultos mayores pueden ser víctimas de este tipo de situaciones, ¿no? Debido a que ellos dependen pues de forma económica, dependen de forma física, eh, están en un aislamiento social, ¿sí? Y pues también el desconocimiento de recursos legales que pues que no se les menciona. Ándale, sí, licenciada Carlach, yo te cuido. Si me la recomiendan, pues sí la voy a ver, porque sí leí esa descripción y justo sí se me vino a la mente ese tipo de ejemplo. Pero bueno, aquí la labor victimológica no se va a limitar solamente a registrar el delito, sino que también tenemos que identificar los factores de riesgo para poder intervenir preventivamente, prevenir. Vamos a detectar estos factores victimógenos que nos permite prevenir, no solamente reaccionar, ¿sí? Ahora, creo que ahora sí está. Sí, creo que moví mis diapositivas. Bueno, en este caso, vemos también un daño victimológico que no se reduce solamente a lo físico. También manejamos lo físico, lo psicológico, lo económico. Ay, a ver, creo que me salí. Adelante, Henry, antes de continuar. Maestro, buenas noches. Un gusto.
Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos, la verdad, aprendiendo mucho. Eh, Tengo una consulta, y ya lo explicó, pero quiero yo adaptarlo a mi realidad. Los factores victimógenos, usted nos explicaba de que los endógenos y los exógenos, la parte externa, perfecto. ¿Y los endógenos, a qué hace relación? Los endógenos es todo lo de adentro, en este caso la edad biológica, el sexo, el género, la parte psicológica, lo biológico, inclusive hablando en forma criminológica, también dábamos este ejemplo, si una persona tiene, por ejemplo, no sé, hipertiroidismo, ¿no? Y tú dirás, pero a mí qué me importa que una persona tenga hipertiroidismo o hipotiroidismo. Sí tiene que ver, porque si tú te vas a lo que le pasa a una persona con este tipo de enfermedad, y tuve en su momento una persona con hipotiroidismo y esta persona era más agresiva de lo normal. ¿Sí? Y esto está prácticamente integrado en estudios científicos. Las personas que tienen una situación en la tiroides pueden llegar, no todos, ojo, pueden llegar a ser más agresivas que una persona normal, por decirlo así, una persona promedio. Entonces, sí tiene que ver la parte biológica, tenemos que ver qué está pasando en la parte biológica y en la parte psicológica. A grosso modo, biológico y psicológico, endógeno, y social, cultural y demás factores, exógeno, ¿sí? Muchas gracias. No, no hay de qué, Henry. Muchas gracias. Pues bueno, eh, aquí, por ejemplo, hablamos de una revictimización institucional. Ay, es que creo que perdí aquí. ¿Dónde está? Ah, ya me desboté. Sí, estaba bien. Aquí. Quiero hablar más bien de la desvictimización, que es algo que no muchas personas tocan, que es este proceso mediante el cual la persona va a estar, va a dejar de estar atrapada en el rol que tiene de la víctima, ¿sí? Y esta persona va a recuperar el control de su vida. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que la persona reconozca el daño sin negarlo. Implica que la persona trabaje su culpa, implica que trabaje su miedo, implica que trabaje su vergüenza, que reconstruya la identidad que tenía o que va a tener, porque ya no va a ser la misma, va a ser mejor, ¿sí? Y el proyecto de vida, porque la persona rompe ese proyecto de vida. Vamos a hablar, por ejemplo, una persona, una mujer que desaparece su hija, ¿no? Esta mujer, esta madre de familia, rompe completamente su proyecto de vida que tenía. Recuerdo, ahorita que se me vino a la mente, recuerdo en su momento una alumna que tomando este ejemplo me decía, profe, es que si en este momento desapareciera, por ejemplo, su hermano, que en ese momento me dijo, si desapareciera mi hermano, yo dejaría de estudiar, yo dejaría de trabajar y rompería, iría, protestaría y buscaría todo para encontrar a mi hermano. ¿Y qué pasa? Dejó de estudiar, dejó de trabajar, dejó de hacer, buscar continuar con sus objetivos, ¿sí? No es decir, pues ya, supéralo, no, es acompañar a la persona en un proceso de resignificación, ¿sí? Por ejemplo, también vemos una víctima de secuestro. Una víctima de secuestro tiene que recibir atención psicológica, asesoría jurídica, apoyo familiar y, por supuesto, una reparación del daño.
tiene más probabilidades de reconocerse como sobreviviente, no solamente como víctima de secuestro. Y cuando existe, por ejemplo, una ausencia perdón, de desvictimización, cuando esto nos ocurre, vemos personas que evitan denunciar, dicen yo no voy a denunciar. De hecho, vean la cifra negra, busquen la ENVIPE, que es la encuesta nacional de víctimas y percepción de seguridad, en el que nos hace mención de la cifra negra y muchos otros datos que son muy interesantes en la victimología. La cifra negra es la cifra de la cual las personas no denuncian. No sé en qué cifra quedó este año, no he visto si ya salió o no. Se supone que sí, porque tendría que haber salido como a finales de septiembre, inicios de octubre. No he visto la verdad, no he buscado la ENVIPE 2025, bueno, 2024, o sea, son los datos de la 2024, pero sale en 2025. Por ejemplo, los datos de la 2025 van a salir en el 2026, ¿no? Pero creo que ahorita se estaban atrasando con las fechas. Pero bueno, la última cifra que yo recuerdo era un 93.6% de la población que no denuncia. Ujú. Entonces, imagínense, las fiscalías están trabajando con menos del 10% de casos. Ujú. Y casos que por supuesto no todos son reales, claro. Hay casos que, pues bueno, si hablamos de víctimas falsas, pues nos extenderíamos en este caso. Pero bueno, vemos que hay personas que pues no denuncian, hay personas que generalizan el miedo a toda relación, van iniciando una desconfianza crónica hacia las instituciones. Yo no creo en los policías, yo no creo en la fiscalía, yo no creo en la Secretaría de la Mujer, yo no creo en, o sea, mucha gente desconfía totalmente de las instituciones. Y pues no los culpo, tristemente pues se han dado a conocer de esa manera, pero no por eso todos los servidores públicos son así. Escuchamos a Libertad. Quiero creer y escuchándola hace un buen trabajo como servidora pública, buscando que se dé realmente la justicia, la verdad, pero pues ahí entra también la parte de la desconfianza de las personas hacia las instituciones que trabajan en pro. Ahora, nosotros como criminólogos o criminólogas contemporáneos, no debemos de ser fríos. En primer lugar, eso sí se los comparto porque muchos piensan un criminólogo tiene que ser frío. Una cosa es ser profesional y una cosa es no tener corazón. ¿Sí? En este contexto, el criminólogo no puede seguir siendo solamente un analista de, de, del delito, ¿sí? ¿Qué pasó? Me están compartiendo aquí mi esposa justamente la cifra que se dio en este año, sí ya salió, y menciona que es el 93.2% este año salió de personas que no denuncian. Dice 93.2 de los 33.5 millones de delitos que ocurrieron no se denunció a la autoridad, no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se conoce como cifra oculta. ¿Sí? La cifra negra, 93.2% este año. Pero bueno, regresando a esta parte, nosotros necesitamos pasar de una criminología que está obsesionada con el victimario a una criminología que también integra al delito, el delincuente, la víctima, el contexto social y muchas otras cosas más, ¿eh? Porque justo en su momento de clases les mencionaba a los chicos, no solo es estudiar a la víctima y al victimario y el delito,
No, también tienen que ver el contexto social. Tenemos que conocer más allá, tenemos que conocer de geopolítica, tenemos que conocer inclusive lo que está pasando en México con nuestros gobernadores, lo que está pasando en México con el ecosistema, lo que está pasando con la ecología, con la geografía, con un montón de cosas que tenemos que conocer. Vamos a decir, ¿y para qué quiero conocer qué está pasando con la geopolítica? Muchísimo tiene que ver, ¿sí? Es decir, una criminología que mire el fenómeno completo. Por eso en su momento nos han dicho todólogos, pero no es que seamos todólogos, es que en realidad, pues a una persona no solo la vamos a estudiar con un solo rubro, ¿sí? Entonces, el criminólogo como tal tendría que escuchar a la víctima con empatía, ¿no? Tenemos que evitar la revictimización desde el lenguaje y el trato también con la persona. Eh, ahorita recuerdo a unas alumnas que en su momento se enojaron muchísimo porque me decían que estaban realizando un levantamiento y yo les había enseñado algunos primeros auxilios psicológicos y pues contención en crisis, ¿no? Eh, Vieron a una madre de familia deshecha completamente porque la persona que estaban levantando era su hija. Entonces, imagínense cómo estaba esa madre de familia, completamente deshecha, y no había nadie que se acercara a ella. Estas alumnas se acercaron, ya era prácticamente, ya estaban realizando sus prácticas profesionales y se acercaron a la perito con la que estaban eh, pues a cargo, ¿no? Porque obviamente pues no podían intervenir si la perito no les daba la autorización. Se acercaron con esta perito, les dijo, ¿qué hacemos? ¿Podemos intervenir con la señora? Y la perito, déjenla, se le va a pasar. Entonces, ah, también ahí nos hace falta mucho trabajo, mucha capacitación. Entonces, ocupamos también lenguaje, trato, integrar datos victimológicos, políticas, programas. Tenemos que promover también esta prevención basada en el riesgo victimológico, no solamente en el perfil del victimario. Tenemos que impulsar también algunos mecanismos de reparación integral del daño. Como diría Lima Malvido que les mencionaba, no solamente debe de ser escuchada, sino que debe de ser considerada como objeto de derechos en todo el proceso. Reitero mi recomendación, Derecho Victimal de la doctora María de la Luz Lima Malvido. Y pues bueno, también en el sistema penal, un criminólogo que es forense, ¿no? Recuerden que en la criminología tenemos diversas ramas, y un criminólogo que entra en lo forense, que elabora dictámenes o que participa en estos equipos interdisciplinarios en las instituciones, puede analizar el impacto del delito en la víctima, puede ver la parte psicológica, la parte social, la parte económica, puede recomendar algunas medidas de protección y de seguridad, puede también sugerir programas de atención, programas de acompañamiento, de reparación. Esto va a cambiar muchísimo la forma en que pues redacten sus peritajes, ya no solamente describir al victimario, sino también ver la situación de la víctima, ¿sí? Por ejemplo, un caso de violencia familiar, ¿no? Un informe criminológico que no solamente describa al victimario está incompleto. También debe de describir la situación de riesgo de la víctima, la dinámica que tenía de la violencia, algunas medidas, por ejemplo, si se ocupa una orden de protección a la víctima, si se ocupa que se le dé atención psicológica, si debe, no sé, integrarse a una red de apoyo, ¿no? Ahí la víctima no solamente se mantiene en oficina, sino que ahí se vuelve operativa.
¿sí? En el ámbito educativo, que es a lo que yo más me enfoco, soy más criminólogo educativo, frente a la violencia escolar o el acoso, el criminólogo educativo puede ahí detectar víctimas invisibles. Me ha pasado muchísimo, bueno, en varias escuelas y varios grupos y directores más bien, que se acercan, orientadores también que me han solicitado mi servicio y me dicen, ¿sabe qué, maestro? Tengo esos niños que son niños problema. Ok, niños problema, ¿por qué? Ah, pues porque son un desmadre, ¿sí? Son un desmadre, se la pasan hablando, hacen travesuras y de repente analizo a todos los chicos y chicas y encuentro chicos que para los docentes o directivos son los más callados, no dan lata, son tranquilos, no pasa nada con ellos y resulta que son víctimas invisibles. Ujú. Entonces también tenemos que ubicar a este tipo de víctimas. Tenemos que ocuparnos del diseño de algunos protocolos de intervención que, ojo, no es lo mismo para cada escuela, no es lo mismo porque cada escuela tiene su, su forma, ¿sí? Ocupamos capacitar a los docentes para evitar discursos revictimizantes, porque también pasa que dices, seguramente estás exagerando. Ignóralos, así es la vida. Ya perdí la cuenta de los chicos que se han acercado a mí pidiendo el apoyo psicológico. No soy psicólogo, sí tengo la carrera trunca en psicología, ya no la continué, pero bueno, ya casi la terminaba, pero yo canalizo a los chicos justamente con un psicólogo o una psicóloga, pero hay algunos que me han dicho, pues yo no voy con un psicólogo o psicóloga porque mi papá o mi mamá dicen que solamente estoy exagerando o solamente estoy queriendo llamar la atención o solamente es una etapa. Y les digo, ok, ¿y ya hablaste con los docentes? Sí, también me dicen lo mismo, que no sirve, que eso es para locos. En fin, dice, en las escuelas primarias o secundarias no debería haber un criminólogo. Debería de haber un criminólogo, debería de haber un criminólogo. De hecho, hay varios colegas criminólogos en varios estados, quiero creer que ya son varios. Yo ubico Monterrey, en Puerto Vallarta, en Aguascalientes, no recuerdo, creo en Puebla también. No recuerdo qué otro estado tengo conocidos, ¿no? Que criminólogos que también ya se han integrado a esta criminología educativa. Por ahí también estoy al tanto de una chica que es parte de un grupo que se llama Criminologiando, que está en Tlajomulco, están ahí interviniendo en un proyecto de cultura de paz muy, muy interesante, muy bonito en cuestión este, de criminología educativa. Dice, ¿cómo podemos mencionar que nosotros debemos pertenecer a escuelas primarias y secundarias? Pues mira, pertenecer, eso ya entra en la política. De hecho, está un criminólogo, se me fue su nombre, Mario Héctor Verduzco, mi querido Mario Héctor Verduzco, que él ha propuesto ya, creo que ya van 3 veces, si no mal recuerdo, ya ha propuesto la política de integrar a los criminólogos y criminólogas en centros educativos como parte de la plantilla, pero desafortunadamente y por la poca información que se les da a las personas, pues creo que todavía piensan que un criminólogo solamente, entre comillas lo digo, levantamos muertos, ¿verdad? Pero pues, sabemos bien que esto no es así. Entonces, yo les menciono a lo que son mis alumnas y alumnos que si quieren integrarse a esta parte de la criminología educativa, que por cierto, tristemente tampoco es bien pagada,
o sea, las cosas como son, pero es algo muy bonito. A mí me encanta ir a escuelas, trabajar con los chicos, trabajar con chicas, adolescentes, niños, niñas. Es sumamente bonito, es una experiencia muy bella, la verdad, y también el hacer cambios llena muchísimo. He tenido padres, madres de familia que se han acercado nos hemos aventado con mi equipo no sé, en 3 semanas. Es un rango muy corto de tiempo, pero nos lo hemos aventado, porque lo mínimo que tendríamos que intervenir son 6 meses. Son 6 meses para poder hacer un trabajo integral en la escuela. Pero nos ha pasado que dicen, no, es que ya casi salen y ocupamos hacer un cambio. Entonces, este, pero se han acercado y dicho, bueno, no sé cómo le han hecho, que mi hijo, mi hija, hasta ya me pregunta que cómo estoy. O sea, lo dirán así como que qué onda con eso, ¿no? Pero imagínense un chico, un adolescente que nunca le había preguntado a su mamá cómo estaba o cómo le va, si está bien, o que empieza a levantar su plato. O sea, ese tipo de cositas son cuestiones que ayudan muchísimo en el comportamiento del adolescente o del niño o de la niña. En referencia al porcentaje de no denuncias, también se integran las de género masculino. Sí, Ale, sí, también se integran. De hecho, eso es a nivel, pues sí, a nivel general. O sea, las denuncias son tanto de mujeres y de hombres, prácticamente, ¿no? Y de distintos tipos de delitos. Dice, ¿cómo se podría hacer que pongan criminólogos? Pues les mencionaba, ahora sí que también ahí entra mucho en la política, entra mucho en el que podamos tener esa conexión con políticos y que puedan integrar una política pública referenciando a que el criminólogo debería estar de planta en un centro educativo. A muchos hombres que no denuncian a sus mujeres por la pena o burla que les hacen. Sí, totalmente correcto, totalmente. Pero bueno, aquí ahora el criminólogo en el ámbito comunitario también vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar con grupos vulnerables, vamos a generar espacios en los que podamos escuchar a las personas, en los que podamos contenerlos, identificar estos factores que les mencionaba de cada comunidad, porque si bien la victimología no es solo para tribunales, no es solo para fiscalías, no es solo para eh, juzgados, es para escuelas, es para colonias, es para empresas, es para redes, y no me va a dejar mentir mi buen Manuel por ahí, que la victimología corporativa también existe. Entonces, pues bueno, antes de cerrar, ya casi nada más me falta una pequeña dinámica que quiero aplicar con ustedes. Quiero mostrarles este video que más que nada, este video me gusta mostrarlo cuando doy una temática en referencia a personas desaparecidas, pero que obviamente las familias terminan siendo víctimas de estas situaciones. Entonces, es una canción que a mí me gusta muchísimo y que muchas personas ya después que la escuchan dice, ah, caray, nunca había escuchado esta canción en este contexto, pero espero que les sea eh, agradable y que reflexionen ante todo tipo de víctimas en general, no solamente de personas desaparecidas, sino en general. Busco a mi hijo. Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo, a todos los días la espero. Temos que ter acesa a fé e a esperança de um reencontro. Nuestro corazón del suelo al cielo.
cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber. son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas, yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, oh, yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. que tú te vayas. Pues bien, espero que les haya agradado este video. A mí me encanta, la verdad es que es uno de mis videos favoritos en cuestión de mostrar también esta parte humana. Pero bueno, antes de cerrar, quiero que hagamos un breve ejercicio sin compartir, si no lo desean, ¿no? Quiero que piensen en una víctima en específico, ¿sí? Puede ser alguien que conozcan, que conocieron, un caso que hayan estudiado o que están estudiando, o una historia mediática que les haya marcado. Solo una. Y pregúntense internamente, eh, ¿qué habría cambiado si alguien la hubiera escuchado? Ujú. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer desde tu rol para evitar nuevas omisiones? También podemos preguntarnos quién acompañó a esa víctima y qué podría haberse hecho de diferente para que ese daño eh, no se profundizara. Piénsenlo, piénsenlo, analícenlo,
Les doy unos segundos para que piensen qué habrían hecho, qué habría pasado, qué pudieron haber hecho, qué pudieron haber implementado. Eso que acaban de hacer o que están haciendo en silencio es el inicio de una mirada victimológica. Poner a la víctima en el centro de la reflexión y no solamente en el expediente, ¿sí? Eh, antes de cerrar, ahorita estaba, me pasaron, déjenme buscar aquí, cerré la pestaña. Mm, mm, mm. Aquí está. Me preguntaban en Facebook, porque creo que no había visto las preguntas de Facebook. Por aquí dice, ¿por qué no se considera a Frederick Wareham como padre de la victimología si él fue quien lo acuñó? Sí, de hecho, fíjate, ahí te va la cuestión. Efectivamente, Frederick Wertham, utiliza el término victimology, lo que es a mediados del siglo XX, pero en realidad lo hace solamente como una idea difusa, ¿sí? Pensando al delincuente como víctima de la sociedad. En cambio, lo que fue Benjamin Mendelssohn se le considera el padre de la victimología porque él no solamente está usando la palabra, sino que él empezó a definir, valga la redundancia, a realizar definiciones, iba a decir definir definiciones, a formular definiciones, a proponer tipologías de la víctima, a plantear los criterios de estudio en cuanto a la víctima, en cuanto a la relación de víctima-victimario, y empieza a construir a la victimología como un campo sistemático de investigación, ¿sí? Digamos que Wertham pues aporta el término, pero Mendelssohn lo desarrolló de una forma científica, estructura científica de la victimología. Por eso es que en la mayoría pues de la doctrina se le reconoce a Mendelssohn como padre de la victimología y no a Wertham. Pero pues bueno, digamos que Wertham no se puso las pilas y no, no acuñó como tal el término. Pero bueno, aquí había visto otra pregunta que dice, en el ejemplo que menciona, de alguna manera se omite a los hijos como víctimas porque daño emocional y psicológicamente existiría. En esto también se trabaja. En esto también se trabaja. Sí, totalmente, porque los hijos también son víctimas. Sí, los hijos también son víctimas. Hablamos de víctimas directas, que es la persona sobre la que recae el hecho, y víctimas indirectas o secundarias, como lo quieran llamar, que son la familia, hijos, el hecho, perdón, ¿cómo se llama? La pareja, eh, ¿cómo se le llama? A las personas que cuidan, las niñeras, no sé, ¿no? Que sufren estas consecuencias emocionales, sociales y económicas de, de los hechos o del delito, ¿sale? En el caso que comentaba hace ratito, aunque pues más bien eh, estábamos con la madre, pero los hijos también pues van a vivir un fuerte impacto, ¿no? Van a vivir este miedo, estos cambios de conducta, este duelo, esta ruptura que tienen ellos mismos con su proyecto de vida, ansiedad, inclusive depresión, entre otras cosas. Pero sí, la victimología también trabaja con ellos, se los reconoce como víctimas, se les incluye también en procesos de atención psicológica y en muchos modelos se trabaja pues todo el sistema familiar, ¿sí? Y por aquí tenía otra que decían, ¿qué actividades dinámicas recomienda cuando va a escuelas secundarias?
Mira, te voy a dar algunas, es que sí, también depende mucho del tipo de grupos que tengas, ¿sabes? Porque va a haber grupos muy dinámicos, muy extrovertidos y va a haber grupos muy introvertidos. Entonces, también dependiendo de ello, voy como tentando el terreno, ¿no? En el que me encuentro y voy dando poco a poco los pasos en cuanto a las actividades que van realizando. Hay actividades que las repito con los grupos, pero no de la misma manera responden. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir una actividad que es la línea de vida escolar. Yo les pido que escriban en una hoja, o bueno, sí, escriban en una hoja momentos donde se han sentido respetados, donde se han sentido agredidos, donde se han sentido excluidos. Y eso nos abre un tema de ver la violencia, la victimización desde su propia experiencia. Hay otra actividad que esta la hago de forma, eh, pues, muy breve, pero también me ha servido mucho para ir analizando al grupo. Yo les menciono, lo he hecho más con niños de primaria, que justamente les digo, ¿saben qué, chicos? Chiquillos, por favor, cierren los ojos y les voy a solicitar que si alguna persona ha visto en su casa alguna situación de violencia, alguna situación en el que le peguen a alguien, en el que cualquier cosa de esa índole de violencia, levanten la mano, ¿no? Y pues curiosamente la mayoría la levanta. Si acaso unos 3, 4 alumnos no lo levantan, de unos 30, 40 alumnos por grupo, ¿sí? En otro te pudiera decir, no sé, un semáforo de conductas. Yo les presento algunas conductas y ellos las van clasificando en verde, amarillo y rojo. Ah, que por cierto, también este semáforo lo aplico con niños de preescolar o de primaria en primero, que justamente es en cuestión de abuso sexual, ¿sí? Que también, pero esto es con una persona, eso es con una persona, una lámina de una persona, y van colocando qué partes son las que sí tocar, qué partes son las que no tocar, qué partes son las que pueden tocar, pero les incomoda, ¿no? Y aquí también detectamos este tipo de abuso sexual infantil que puede haber, ¿no? En fin, diversas actividades podemos manejar. Yo espero irlas compartiendo también en redes ahí con Cefin para que se vayan subiendo y puedan pues irlas aplicando, ¿no? La clave aquí con los adolescentes es de que se vean a sí mismos, ¿no? Tanto como posibles víctimas como posibles victimarios y que entiendan que pues aquí todos pueden ser parte de la protección, ¿sí? Porque cuando son adolescentes, muchas veces pues lo toman a juego, ¿no? Piensan que es un juego y pues no es así. Pero bueno, creo que ya no hay otra pregunta en Facebook. Es que ya no me quiere cargar. No sé si hay otra pregunta en Facebook, sino para ir cerrando. O por aquí. Por aquí tengo en Zoom. De alguna u otra forma, la víctima pudo sentirse menos aislada y no solo sentirse como un adorno o excusa a la sanción de la persona que cometió el delito. ¿Sí? Totalmente, totalmente correcto, Adamaris. Qué gusto verte por acá. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Si no, para poder ir cerrando esta capacitación. De igual manera, quisiera compartirles esta frase que es, la paz no se consigue con violencia, sino con comprensión. Aquí yo les diría que la victimología es la conciencia ética de la criminología. Caray, no rayen, no rayen ahí la pantalla. Bueno,
Bueno, si ya no hay preguntas, comentarios, pues yo les agradezco. Yo les comento que la victimología nos recuerda algo muy incómodo. Durante muchos años, la criminología se ha enamorado profundamente del victimario y deja a la víctima en la sombra, ¿sí? Se vuelve experta en explicar por qué delinque, pero no en cómo se sana, en cómo se controla, pero no necesariamente en cómo se repara, ¿sí? Entonces hay generación de criminólogos y profesionales que hoy tenemos la oportunidad y la responsabilidad de corregir esa situación, de corregir ese desequilibrio, ¿sí? Cuando escuchamos a una víctima con respeto, cuando evitamos cuestionar lo que nos está contando desde prejuicios, cuando proponemos políticas públicas que incluyan su dolor y cuando pensamos el delito desde el daño y no solamente desde la norma, ahí estamos haciendo victimología, no solamente teoría, ¿sí? La victimología no es un anexo de la criminología, sino es su conciencia ética y su corazón humano, al menos a mi parecer. Mi deseo es que terminando, cada uno de ustedes se lleve al menos una convicción, que no se puede hablar de delito, ni de justicia, ni de seguridad si dejamos afuera a quien más perdió, que es a la víctima, ¿sí? Les agradezco enormemente la atención, gracias por su escucha, gracias sobre todo por estar dispuestos a mirar donde muchos no prefieren mirar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Muchas mi estimado gracias, Manuel. gracias Santiago. Muchas gracias Santiago y a todos los aquí presentes, en lo que es esta charla que fue el día de hoy. La verdad es que como siempre un gusto tenerte, aunque realmente yo estoy más contigo, ¿no? Ahora que lo pienso. Pero fue un gusto tenerte el día de hoy acá conmigo, y a todos los participantes y las preguntas, que estuvieron haciendo en redes. De hecho, usualmente pues estábamos dando al final, ¿no? Un espacio ahí para leer los comentarios de Facebook, pero pues te nos adelantaste. Dije, bueno, no pasa nada. Pero aún así, muchas gracias por la atención. Gracias a todos por sus dudas. Me quedo con personalmente mucho de lo que tú dices y de lo que compartes, ¿no? Por ejemplo, esta parte del tema de la cifra negra, cómo muchas veces no se reportan muchos delitos, ¿no? Y también cómo impacta que sí, ya sabemos que gobierno, ¿no? Creo que es lo más fácil estarle tirando a gobierno, pero también hay buenos servidores públicos, yo también trabajé en gobierno, y conocí gente muy buena, también conocí gente mala, claro, no lo voy a negar, pero sí, ¿no? En el tema educativo definitivamente coincido con muchas cosas contigo. De hecho, para todas aquellas que están interesadas en ese tema, ahí el viernes, ya en el cierre, vamos a tener ahí un ponente que trabaja especializado al día el tema de criminología educativa, Ramón Calderón. Ahí les va a traer muchas, pues todo lo que es el tema, ¿no? En cuestión. Este, entonces, pues igual, ¿no? Si tienen más dudas al tema y al respecto, adelante. Diplomado sí vamos a tener, de hecho, ya sea por un lado con Cefim o con nosotros, pero pues por ahí van a haber ofertados, o en alguna colaboración, no sé, todo puede pasar. Lo que es la oferta académica que tenemos nosotros como instituciones, igual, ¿no? Siempre hay opciones, pregunten por los docentes, cuestionen, duden, se vale, ¿no? Se vale esa parte. Y pues bueno, ¿no? Ahora sí que muchísimas gracias. Me gustaría compartirte igualmente, al igual que la compañera anterior, lo que es tu contacto, ándale. Sí, qué bueno que lo pones porque ya lo iba a quitar. Para aquellos que quieran, ¿no? El contacto aquí del maestro, pues ahí lo encuentran en sus redes sociales y pues también, ¿no? En Cefim, ¿no? Por ahí, no sé, déjame. Les comparto la página directa, ¿no? Nomás para que la tengan del colegio de acá del colega. Me aparece así como el Facebook nada más, pero bueno, ahí lo van a encontrar en Zoom, lo van a encontrar en el chat. Y en Facebook, pues igual ahorita lo compartimos ahí en un comentario, ¿no? Igual aquí pues ya tienen las redes. Lo voy a quitar para compartirte tu constancia. Ahí está. Listo.
Ok, pues ahora sí que la Asociación de Ciencias Criminológicas y Forenses de México otorga el presente reconocimiento a, pues aquí mi querido amigo, Santiago Alexander Escobar Guzmán, por su sobresaliente participación como ponente de nuestro segundo ciclo de conferencias forenses, donde se presentó la charla titulada Victimología, la omisión de la víctima en el estudio criminológico, el día de hoy, 18 de noviembre de 2025, ¿no? Su trayectoria, profesionalismo y la claridad con la que compartió sus conocimientos en este relevante tema fueron fundamentales para fortalecer el aprendizaje de todos los asistentes. Agradecemos su dedicación a la excelencia académica y su importante aporte al crecimiento profesional de nuestro gremio. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias por estar aquí. A todas y todos haberlos tenido el día de hoy fue un gusto tenerlos con sus preguntas, sus dudas. Y pues muchas gracias, ¿no? A todos. Espero nos sigan siguiendo en las siguientes ponencias. Recuerden, este ciclo de conferencias va a quedar grabado, se está grabando. Lo van a encontrar en las redes, en Facebook principalmente. ¿Te perdiste alguno? No pasa nada, ahí te puedes ir directamente. ¿Sabes qué? De todas las conferencias, nomás me interesa una, pues fíjate el calendario, qué día, qué hora, te vas a la hora y el día. Ahí van a estar. Estamos cumpliendo hasta ahorita con el cronograma, no hemos tenido problemas con los horarios ni los ponentes, entonces pues con mucho gusto ahí van a encontrar, ¿no? Toda la información. Para aquellos que decidieron tener constancia de este ciclo completo o por constancia individual, recuerden que estas se les van a hacer llegar hasta la siguiente semana, ¿va? La semana a partir del 25, el martes 25 al 28 se empiezan a entregar. Todavía tienen esas mismas fechas para hacer sus pagos. Ya sea que paguen 600 pesos por todo el ciclo, que son 10 constancias, y una onceava por el ciclo completo. O que paguen individual, que es por ponencia, no, no por día, porque por ahí creo que hubo una dudita, es por plática. Por ejemplo, la de Santiago, la de Mirna que van a tener próximamente, o la de Alejandro, la de LOL, pues esas individuales tienen un costo de 100 pesos, ¿no? 100 pesos mexicanos, igual, ¿no? Si tienen más dudas, algún comentario o algo, pues ya saben, nos pueden contactar y con mucho gusto ahí les estamos echando la mano. Cuídense, muchas gracias a todas y todos, espero haya sido de su agrado este ciclo y pues bueno, nos vemos el día de mañana. Cuídense, un abrazo a todos, hasta luego.